y queremos saber qué piensan las dos partes, la industria petrolera y la ciudadanía. Por un lado, quiero invitar a Julián Villa, quien hace parte de las mesas hídricas de nuestro departamento, quien va a hacer como la versión de la ciudadanía, la versión de que no se produzca este tipo de trabajo exploratorio petrolero debido a las consecuencias que él explicará. Julián, lo invito a que suba aquí a la tarima. Bueno, pero antes quiero llamar a mi moderador, el periodista Omar Ángel Camargo Rodríguez, quien la idea es que trate de llevar una muy buena conversación entre las partes y cada uno de ustedes tome la decisión que quiera. Lo único que queremos hacer aquí es que se informen y lo hagan de la mejor manera. Julián, venga por favor, ya lo presenté. Omar Camargo es mi compañero de trabajo, suba por acá. ¿O parados? Es que sí, ya me parece que se queda uno ahí, mientras parado está uno como más atento, más alerta, viendo la gente. ¿Sí? ¿Quieres silla o parado? Parado, listo. Entonces, Omar Ángel Camargo es un compañero periodista del noticiero Tiempo de Noticias de la emisora Ondas del Meta, y les voy a ser francos con algo. Omar venía a escuchar las charlas, pero resulta que le dije así, improvisadamente, ayúdenos a moderar, porque quien tenía que estar aquí moderando esta actividad era el director del periódico del Meta, que muy amablemente nos está apoyando, John Moreno, pero como cosa rara se le está poniendo de costumbre a John quedar mal. Entonces, por un lado, le agradezco mucho a Omar Camargo que nos haya aceptado esa responsabilidad de conversar con las partes. Julián, muy amable usted por venir, hermano, muy amable. Y por el otro lado, quiero invitar a dos personas en representación de la industria petrolera nacional, inicialmente representando a Ecopetrol como industria petrolera y empresa estatal, la doctora Isabel Cristina Ampudia, ¿verdad? Gerenta de entorno de Ecopetrol. Muy buenas tardes, le presento a Omar Camargo y me presento yo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y le presento a Julián Villa, doña Isabel, venga por acá, le presento a Julián. E invito a Reinaldo Galvez. Reinaldo es de la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la empresa que, se puede decir así, que es la que ofrece los bloques para que las empresas hagan la mejor oferta y ellos sean los que decidan, o entre comillas, comprar los bloques petroleros. ¿Podría decirlo así o me equivoco? Sí, es una parte. Es una parte, bueno. Julián, Isabel, Omar. Y bueno, don Omar, lo dejo usted con su micrófono. Yo le doy este micrófono y ya voy a buscar el otro para que cada uno… Inicialmente la idea es que puedan cada uno poner una pequeña introducción y después con Omar ya empezará como la charla con todos ustedes. Omar. Bueno, gracias Edgar por la invitación. Lamento que yo no pudiera llegar. Bien, pues bienvenidos nuestros panelistas y bueno, pues vamos a tratar de charlar porque es un tema de mucha actualidad. El 4 de junio va a haber la votación en Cumaral para que la gente de Cumaral decida si quiere o no explotación petrolera en su jurisdicción, es decir, en Cumaral. Y esto ha ocurrido en otros municipios, así que, bueno, voy a empezar, esto tal vez lo han visto en la televisión, la sección del sí y el no. Vamos a empezar preguntándole a Julián Villa de la Mesa Hídrica, ¿por qué no? Es decir, se ha estado planteando un debate agua o petróleo y entonces los que defienden el agua dicen no, el petróleo nos va a acabar el agua y por lo tanto petróleo no, pero más amplio, más allá de esta frase simple de agua sí, petróleo no. ¿Por qué no petróleo, Julián? Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Julián Villa, hago parte de la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero y bueno, en amplios análisis que se han hecho alrededor de los procesos que adelantan los grupos ambientales en el Piedemonte Llanero, en los llanos orientales, hemos tratado de profundizar y entender el por qué nuestra posición tan firme frente al rechazar nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos en el territorio, ¿no? Para empezar, obviamente, y obviamente coherente con las charlas que se han venido adelantando y los procesos que se han venido adelantando en esta semana
frente al cambio climático, obviamente debemos todos como ciudadanos empezar a generar transformación desde nuestro comportamiento hacia las políticas nacionales, porque pues se esperaría que fuera al revés, pero lamentablemente no ha sido posible que eso se desarrolle. Entonces la ciudadanía tiene que empezar a generar ese empoderamiento ciudadano frente a esa dependencia mundial de los hidrocarburos fósiles que mueven la economía, lo entendemos, y hacen parte de lo que genera el modus vivendi de toda la sociedad en el planeta. Pero en esa conciencia que promueve este tipo de eventos donde nos demuestran que estamos perdiendo nuestros glaciares, donde nos inculcan o nos cuestionan frente, por ejemplo, a comunidades que dependen sus acueductos de esos glaciares que se están derritiendo y que al cabo de 10 años no van a tener agua, y entonces muy probablemente de esas montañas ya no les va a bajar a las bocatomas de los acueductos de ellos agua, sino arena y piedra. Pues nos toca empezar a evaluar como primer paso el dar ese camino para que esas comunidades no tengan que ser los nuevos desplazados globales del cambio climático. Los pasos que tenemos que empezar a dar es eso, empezar a generar esos pequeños caminos en disminuir nuestra dependencia de esos hidrocarburos fósiles, que la combustión de esos para mover la economía es la que genera la acumulación de gases de efecto invernadero a nivel del planeta, y todo eso tiene que cambiar a nivel planetario. A nivel nacional, bajando ya un poquitico la discusión, el Piedemonte Llanero es una zona muy sensible ambientalmente, es la formación geológica más nueva del planeta y obviamente pues tiene unas reservas de hidrocarburos, pero culturalmente y obviamente tradicionalmente también ha venido desarrollándose alrededor de otro tipo de actividades, agricultura y ganadería. Los impactos que ha venido generando en el ambiente económico, en el social de la mayoría de la sociedad orinoquense, pues en el transcurso del tiempo que los hemos evaluado desde Arauca hasta también el Piedemonte Amazónico, hasta Putumayo, digamos que han sido ejercicios lesivos, dañinos para la economía local, dañinos para los ecosistemas, obviamente han traído algún tipo de inversión en desarrollo en infraestructura y en muchos casos elefantes blancos que se han quedado construidos en la mitad de la nada y que en el fondo no han servido de mayor cosa. Entonces, en la suma y resta de esos aspectos es que consideramos que no es correcto seguir promoviendo, digamos que la apertura o la perforación de nuevos campos hasta tanto no se evalúen otros aspectos que realmente sí son importantes. Aspectos de fondo, por ejemplo, como ese modelo de contraprestación de los beneficios que recibe el país por concesionar o entregar nuevos campos y cuánto le está quedando al país. Eso hay que entrar a evaluarlo. Un país que para su demanda energética interna requiere 400.000 barriles de crudo por día y estamos produciendo 900 o 1 millón de barriles. Ese excedente de 600.000 barriles prácticamente los estamos regalando al son de nada porque se les cobran muchos impuestos, pero con las exenciones tributarias que se le da, la suma y resta resulta en muy poquito en beneficio del país, y eso digamos que no alcanza para cubrir los mínimos impactos ambientales o sociales o bueno, en diferentes campos que se generan alrededor de los procesos de exploración. Ese análisis, así como a grosso modo, para no aburrirlos, porque me imagino que habrá para más de aquí en adelante, es como de manera general los aspectos que consideramos que deben tomarse en cuenta para parar el proceso, procurar que la industria de hidrocarburos, antes de generar nuevos impactos en el territorio, primero resarza, recupere los que ya ha generado a través de los pozos antiguos y de los campos antiguos que tenemos, tratar de recuperar los impactos que ya han generado, que eso está en la normativa nacional, antes de empezar a generar nuevos impactos sobre el territorio. Entonces, por eso digamos que la oposición a los nuevos procesos de licenciamiento y obviamente otro poco de aspectos puntuales como el riesgo en el cual se somete el área del territorio donde se pretende, por ejemplo, en este caso en Cumaral, perforar por la empresa Manzarrobar los pozos en el área del municipio de Medina, prácticamente es donde pretenden ellos hacer esas perforaciones, porque es una zona altamente erosionable, altamente inestable. En este momento tenemos una crisis
por unos derrumbes de una quebrada, Colorada creo que se llama, taponó el río Guacavía en jurisdicción de Cumaral, o sea, hacia el lado de Cumaral. Pero si observamos en la montaña siguiente, al otro lado del Guacavía, por la parte alta de San Pedro de Guajaray, vemos otra herida en la montaña también, que se ha venido obviamente por los impactos de los seres humanos, pero también digamos que generar más impactos en esa zona que aún no ha sido estudiado cómo intervenir el ser humano, cómo la sociedad interviene en ese espacio, y no se han tomado medidas, pues puede agravar el cuadro y generar unos mayores riesgos para la población que habita alrededor de ese territorio. Gracias, Julián. Bueno, y ahora le damos el turno a Isabel Cristina Ampudia de Ecopetrol, pero antes de preguntarle, bueno, ¿por qué petróleo sí? Algo que anotaba Julián, digamos la hipótesis de que la sísmica que se hace previo a una explotación petrolera genera erosiones en la montaña. Ahí uno escucha versiones diciendo que sí, que eso pasa, pero escucha otras versiones diciendo no, eso no es cierto. Bueno, pues uno pensaría, Ecopetrol me va a decir eso no es cierto, pero técnicamente quisiera que nos diga algo sobre bueno, la sísmica, cómo impacta la solidez de una montaña. Te voy a contar, te voy a hablar de dos aspectos, porque no soy la experta en hablar técnicamente de la sísmica, pero sí de los impactos de los que se habla o de los mitos que se habla en relación a la sísmica. Primera cosa, frente al planteamiento inicial. Para Ecopetrol, la empresa de los colombianos, el tema ecosistémico, el tema de la sostenibilidad ambiental, el tema del agua, como ya se ha mencionado en este evento, es fundamental. Es fundamental como para todos los colombianos, es decir, cuando hicimos el planteamiento en este encuentro acerca de lo que hace una empresa como esta por proteger el recurso hídrico, por impulsar programas de sostenibilidad, pues es claro, para todos no es posible, y lo hemos dicho en diferentes escenarios, que una empresa como esta sea viable en un entorno que es fallido, y por lo tanto la protección de los ecosistemas es una cosa clave. Un segundo elemento que quiero resaltar en relación a si el sí o el no, para nosotros como empresa es muy importante, no tanto en defender el sí o el no, como que la decisión que tome la ciudadanía sobre lo que ocurre en su territorio sea una decisión informada, sea una decisión que tenga claras las implicaciones que puede esa decisión tener en un territorio determinado, las consecuencias o los efectos positivos o negativos que una decisión como esta puede generar en un territorio determinado. Y en ese sentido, pues evidentemente, como lo ha señalado Julián, la importancia que tiene los hidrocarburos y los combustibles fósiles en la vida de todos los seres humanos. En la vida de los seres humanos, no solamente en el aspecto, digamos, de que si los asientos son hechos de derivados de los hidrocarburos, o que si la ropa, o que si los celulares. También tiene que ver, por ejemplo, con que hace 50 años con una hectárea se alimentaban 2.5 personas, y hoy gracias a los fertilizantes, gracias a los insecticidas o a los que tienen que ver con esta cadena, pues la posibilidad de hacer más productiva la tierra pues está ahí. Entonces es muy importante para nosotros que el efecto que tiene sobre el modelo que hoy tenemos, y que seguramente a través de energías como el gas, ¿sí?, y otro tipo de energías pueda seguir subsistiendo, pues la gente tenga claros los efectos que puede tener una economía o una sociedad sin la existencia de los hidrocarburos. Julián decía una cosa importante, y es el consumo de hidrocarburos que necesita el país, digamos, de consumo interno, y lo que se queda como excedente. Si ustedes miran el comportamiento y lo preciso con algunas cifras recientes de los hidrocarburos en el país de hace 5 o 10 años frente a lo que es hoy, pues ha venido decreciendo, porque no hay nuevos hallazgos, porque no hay procesos exploratorios.
Hoy tenemos una producción de alrededor de 700.000 barriles diarios. Quiere decir que hemos venido decreciendo y obviamente hay una necesidad, como lo ha expresado nuestro presidente, de encontrar nuevas fuentes. Pero pensando en lo ecosistémico, pensando en el compromiso que tiene una empresa como esta y que nos importa a todos los colombianos, pues tenemos que pensar que recursos como el agua no se ven afectados solamente por la economía de los hidrocarburos. Pensemos, y seguramente la NH va a hacer una precisión mucho más fuerte sobre eso, sobre cómo se consumen las aguas en los sectores económicos del país. Mientras el sector de hidrocarburos se consume el 1.6% del recurso hídrico que demanda para su producción, sectores como la agricultura o la ganadería se consumen el 46%. ¿Qué tipo de actividades y cómo estamos haciendo nuestros modelos agroproductivos en el territorio que también están afectando y haciendo más frágil el recurso hídrico en las zonas donde estamos? Entonces, pensar en el agua no es pensar solamente en el sector de hidrocarburos, es pensar también en nuestros propios modelos económicos en una región como esta. Es pensar en los modelos de ganadería extensiva, es pensar en los modelos agrícolas que tenemos, y yo creo que es también una invitación a que cuando pensemos en ecosistemas frágiles, pensemos en sostenibilidad, pensemos básicamente en cuáles son nuestros modelos económicos y cómo podemos ayudar, así como se hizo la pregunta de si podemos o no proteger, si digamos a través de modelos como la ganadería extensiva hemos afectado las fuentes hídricas, también en pensar en nuevos modelos alternativos para poder que la dimensión sea holística e integral y no sea una dimensión que se endilgue solamente a un sector de la economía. Gracias, doctora Isabel Cristina. Quisiera preguntarle a Reinaldo Gálvez de la ANH. Espérate que sobre el punto de la sísmica en particular, Sí. lo que tú mencionabas. Tú vas a hablar en particular del tema de la sísmica, solamente hacer una observación importante. La empresa petrolera es de las empresas más reguladas, vigiladas, no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista de control social. Hace poco nuestro presidente decía, cualquier cosa que ocurre pues sale por medios, sale por todas las redes sociales, y lo que pasa hoy, digamos, no se oculta fácilmente porque todo el mundo está puesto el ojo encima. Una empresa como esta está completamente regulada y eso le implica tener un desempeño ambiental riguroso, altamente riguroso. En este sentido, digamos, en proyectos como el de sísmica, evidentemente los controles y demás, o en proyectos exploratorios como el hacer pozos profundos, pues tienen una serie de tecnologías que le permiten crear barreras físicas, que le permiten generar una serie de metodologías y una serie de estructuras que le van a impedir que todo lo que vaya por dentro pues se salga hacia afuera y todo lo que esté afuera vaya para adentro. No soy experta en este punto en particular, pero sí soy experta en el tema de que las regulaciones que tiene una empresa como esta evidentemente hacen que el desempeño ambiental nuestro, los planes de manejo que tenemos, los planes de contingencia que tenemos que generar alrededor de estos proyectos sean completamente rigurosos y obviamente observados por las autoridades ambientales. Sí, en ese tema les decía que hay una discusión y es que, por ejemplo, tuve la oportunidad de escuchar en Cumaral al profesor de la UIS, Edgar Vanegas, sí. Y él explicaba pues que la sísmica sí tiene un impacto. Y he escuchado técnicos de Ecopetrol, ellos sí expertos, porque también los hay, que aseguran que no hay tal. Pero bueno, un poco... Pero digamos que en ese sentido sí, yo considero que lo más importante es basarse en información científica, en información objetiva. Sí. Yo respeto mucho al profesor Oscar Vanegas, sí, pero
pues yo estoy seguro que los estudios que hace el Servicio Geológico o los estudios que hizo la Universidad de los Andes hace unos 15 años y la misma UPTC, donde concluyó que las actividades de sísmica no generan impactos importantes al ambiente, y por eso desde ese momento el Ministerio de Ambiente dijo, ok, esta actividad no requiere licencia ambiental a menos que construya vías o a menos que se haga costa afuera en profundidades someras de 200 metros. Nosotros hacemos un ejemplo cuando escuchamos, porque es recurrente la queja también, y ante eso hay que también pararle bolas, ¿no? Que la sísmica seca los acuíferos o que daña los pozos. Entonces, uno hace un símil de cómo una carga de sismigel que está enterrada a 11 metros con un kilogramo genera una energía que es casi imperceptible, ¿sí? Y fíjense, si ustedes se meten a la página del Servicio Geológico colombiano, en Colombia tiemblan todos los días, en magnitudes cuya relación son mucho más grandes que una carga de sismigel, ¿sí? Si una carga de sismigel o 100, dependiendo el diseño de los pozos de la sísmica, pudiera secar un acuífero, pues imagínense cómo estarían territorios como Piedecuesta, donde tiembla unas 10 veces al día con magnitudes superiores a 3. Entonces, realmente no es tan probable. No quiero decir que sea imposible, pero es poco probable. Sí, bueno, ahí hay un argumento, pero digamos que la discusión es parte del debate en general y parte de lo que seguramente debe tener la gente de Cumaral como información, pero es que quisiera también anotar un punto que mencionaba Julián, y es el piedemonte vulnerable. Entonces, la ANH, de nuevo con el doctor Reinaldo, la ANH ha sido acusada especialmente por ambientalistas, es lo que yo he escuchado, de otorgar contratos absolutamente por todo el país, a lo largo y a lo ancho, sin tener en cuenta pues zonas vulnerables como nuestro piedemonte, las montañas de donde baja el agua de la que nos servimos los acueductos municipales. Entonces quisiera preguntarle un poco en ese sentido, es decir, ¿es cierto que la ANH esté repartiendo el país a lo largo y a lo ancho? ¿Y qué criterios, cómo adjudican esas zonas de explotación? Bueno, eso es una buena pregunta. La acusación yo creo que responde un poco al desconocimiento del procedimiento interno para entregar los bloques o las oportunidades exploratorias que hablamos ahora. Lo primero es la parte geológica. Los geólogos demarcan sus áreas y dice, aquí puede haber un yacimiento importante donde podamos explorar y explotar. Posteriormente viene el análisis ambiental y social. Entonces, la ANH va a donde todas las autoridades locales, regionales y nacionales, recoge toda esa información y empieza a generar parches en los mismos bloques. Por eso los bloques ya no son figuras regulares, sino tienen una muela por acá, de pronto tienen un pedazo por acá también que se le va quitando. ¿Por qué? Porque tiene áreas de especial cuidado que no tiene sentido meterlas a un bloque, porque son áreas donde la autoridad ambiental no va a aprobar actividad alguna de hidrocarburos. Entonces no tiene sentido. Entonces, por eso hay que buscar toda la información posible que tengan las corporaciones autónomas, la misma autoridad de licencias ambientales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el INCODER, el Ministerio del Interior para el tema de comunidades indígenas, en fin, tal vez se me pasa, el mismo ICANN, y con toda esa información es que se generan los bloques, pero se tiene en cuenta muchísima información, o sea, no solamente la información geológica, sino información de carácter ambiental, social y de uso del suelo, porque tenemos en cuenta también los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios,
para ver de qué manera se pudieran armonizar las actividades de hidrocarburos con los usos permitidos en estos sitios. Sí, pero digo, zonas de reserva, la montaña hasta cierta altitud, ¿nos puede precisar un poco dónde adjudican y dónde no? ¿Dónde está prohibido adjudicar? Bueno, está prohibido o adjudicar. todo lo pueden adjudicar. No se puede adjudicar en todo. En O sea, toda parte. digamos que usted podría darle un bloque demasiado grande, como todo un departamento, ¿sí? Pero ¿para qué lo hace si cuando él vaya a realizar actividades no le van a dejar de hacer actividades acá? Porque es un humedal Ramsar y está prohibido. Aquí hay un parque de carácter nacional y está prohibido. Aquí hay un DMI que tiene plan de manejo donde dice que no se permiten actividades de hidrocarburos, entonces, ¿como para qué? Entonces, lo que hace la agencia es tener en cuenta todos esos sitios. También hay sitios de importancia arqueológica que no se deben intervenir y también deben salir de ahí. El tema de comunidades, restitución de tierras, ahorita con el tema de posconflicto y todo eso, también tienden a ser temas muy importantes. Listo. Con Julián, para volver con Julián, quisiera que nos enfoquemos de todas maneras. El tema que ha planteado Edgar, entiendo, es Cumaral va a votar sí o no a la explotación petrolera. Entonces, Julián, le planteo esto. ¿No le parece muy radical sí o no? ¿No puede haber un punto intermedio? Porque uno dice, el petróleo, no digamos lo digo yo, lo dice Ecopetrol, por ejemplo, el petróleo se necesita para muchas actividades humanas, incluyendo, por ejemplo, la agricultura. Pero además, uno lo que ve es el petróleo lo brinda la naturaleza, está ahí, igual que el agua, es una cosa absolutamente natural, está ahí dentro de nuestra naturaleza, madre naturaleza. Entonces mi pregunta es esa, ¿no le parece muy radical? ¿No o sí? ¿No sería mejor un punto intermedio? La posición de las comunidades y de las organizaciones ambientales, y en este caso hablando de Cumaral, sí, en general, lo que se percibe y lo que se evidencia en el sentir de los ciudadanos es un no radical. Obviamente, conscientes de que hay áreas que ya están sufriendo esos impactos. Es que lo que se tiene que evaluar no es el sí o el no a los hidrocarburos, porque realmente no se está planteando esa disyuntiva, ¿sí? No es un sí o un no a los hidrocarburos, es un sí o no a nuevos procesos de exploración, a nuevos pozos. Si dejáramos, por ejemplo, de sobreexplotar los campos que existen, así como uno tiene un jagüey de agua, ¿sí? Usted los debe conocer y cada uno de acá los debemos conocer. Un jagüey, bienvenido César, es miembro de las comunidades de Cumaral y también digamos que vino aquí a hacer presencia dentro de este proceso. Usted tiene un jagüey. ¿Le gustaría que César se subiera como para que hablara también? Me encantaría. ¿Le parece? ¿Es habitante de Cumaral? Sí, claro. Venga, don César. Y líder allá del proceso. Me atreví a Además hacerlo. un líder comercial e industrial del Meta. Me atreví a hacerlo, discúlpeme, sino que señor Galvez y señora Isabel, resulta que, señor Galvez, señora Isabel, resulta que el plan era 2 y 2 y habíamos concertado, eran 2 personas de la comunidad y pues, pero me parece que ahora sí, para que haya una buena discusión. Y el señor César Díaz es un empresario que toda su vida se ha dedicado al municipio de Cumaral, es decir, no es una persona extraña ni externa que queramos meter a las malas aquí. Omar. Sí, están de acuerdo las partes y ya estamos 2 y 2. Bueno, estaba hablando Julián. Es similar el proceso. Cuando se perfora un pozo, un jagüey en una finca para sacar agua, ¿sí? Eso, la tierra resume unos volúmenes de agua que le permiten, dependiendo del área, extraer un volumen de agua. Si uno sobreexplota esa fuente de agua, el pozo se seca. Cuando uno necesita lavarlo, limpiarlo, hacerle mantenimiento, simplemente le mete más succión y lo seca, lo limpia y bueno, lo deja quieto y él vuelve y produce y vuelve y se llena. Ese proceso es igual en el tema de hidrocarburos. Allá abajo también, mucho más abajo, allá están los hidrocarburos igual, sale de entre la roca, entre las fisuras que generan con la explotación y él está produciendo hidrocarburos constantemente. Si sobreexplotamos esos pozos, como se viene haciendo, ¿sí? O el terreno, porque le damos 10 pozos alrededor
y empezamos a tener metas de producción de 1 millón de barriles o 2 millones de barriles, cuando no somos un país que tenga reservas probadas exageradas, sino que tiene tiene un patrimonio en hidrocarburos, pero es limitado. Esto nos lleva a tomar decisiones coherentes como país, no irresponsables, de sobreexplotar nuestros campos tratando de cumplir unas metas irracionales y obligando al país a volverse dependiente de una economía en la cual no tiene una potencia, no es potencial, ¿sí? No tiene incidencia en el precio internacional de los hidrocarburos. ¿Para qué nos ponemos a volver miércoles al territorio, a destrozarlo y sobreexplotar nuestros recursos? Entonces, el tema es que los mismos campos que ya existen, si moderamos la explotación que les hacemos, el crudo va a fluir ahí y va a generar el consumo que requiere el país. Tenemos que ser eficientes en utilizar ese recurso en la generación de capital que necesita el país para activar su economía. Listo, Julián. Quisiera que inauguremos al doctor César Díaz. Quisiera preguntarle un poco sobre lo que dijo Julián, porque me preocupa que se diga un término como es un no radical. O sea, las posiciones radicales siempre a veces generan dudas, es decir, nos volvemos radicales y bueno, hay unos radicales por allá haciendo unas cosas tremendas. ¿A usted también le parece que debe ser un no radical? En este momento la comunidad ha dicho eso. La comunidad, no lo ha dicho, lo va a decir ahorita el 4 de Sí, junio. el 4 de junio. Y los resultados son los que diga el 4 de junio, si la gente dice sí o no. Porque lo que pretendemos es que en Cumaral haya una consulta y que la gente tenga la oportunidad de decir qué es lo que quiere. Lo importante es eso, que en una democracia, cuando uno va a las urnas, da su voto y con ese voto está diciendo su sentir. Y el sentir de la mayoría es lo que debe decirse. Ese día, 4 de junio, vamos a decir sí o no. El resultado va a salir allá. Lo que yo percibo en la comunidad es que la comunidad, después de ver la trayectoria de Colombia en su historia, ¿sí? Tiene allá, digamos, los que nos reunimos allá decimos no. Y creo yo que va a haber un no como ganador, pero eso solo se sabe el 4 de junio. Es algo bien interesante de la democracia, que vamos a tener la oportunidad de decir. Ahora, ¿por qué la gente dice no? ¿Sí? ¿O por qué yo digo no? Yo voy a hablar de mí, solamente de mí. Soy un médico veterinario que se dedica a la producción de pescado, de pollo y de ganado. Y en los años que llevo de experiencia he visto cómo en nuestro departamento, principalmente, comencemos con Arauca, Casanare y el Meta, y hemos visto cómo el petróleo ha traído dificultades en el tema social, en el tema de la gente y cómo se malacostumbra la gente a vivir en riqueza. Vemos el caso de Arauca, vemos el caso de Casanare y vemos el caso del Meta. Y vemos el tema de la parte ambiental. En la parte ambiental miremos Arauca, miremos Casanare y miremos el Meta. Entonces la historia nos dice que a medida que vamos haciendo la explotación petrolera estamos degradando a nuestra gente, o sea, las comunidades están degradando, la gente está perdiendo su sentido de pertenencia y sus raíces de las actividades que antes inicialmente hacía como actividad principal, y lo otro es que hemos visto un deterioro ambiental. Para nadie aquí es un secreto que los noticieros dicen se murieron los chigüiros, se murió el ganado, se murió eso, cuando hay las sequías. Y hemos visto que año a año ha ido presentándose ese problema. Yo tengo un Hawái en la finca, entonces nosotros tenemos 5 fincas en producción y sacamos el agua del Hawái. Hace unos años atrás, 10 años atrás, el Hawái tenía 6 metros de profundidad y en el invierno tenía una columna de agua de 5 metros, o sea, a 1 metro encontrábamos agua y de ahí para abajo 5 metros de agua en el invierno. En el verano sí se profundizaba y solo nos quedaba 1 metro de columna de agua. ¿En qué sitio estamos hablando? Cumaral. Piedemonte. Y son varias fincas del sector avícola que tenemos que sacar el agua de un pozo y de Hawái. Bueno, hoy en día cada año nos ha tocado profundizarnos. Este verano profundizamos a 16 metros en el caso de nosotros. He visto ya Hawái de 18, de 20 metros de profundidad. Toca ir, cada vez hay que ir más abajo por el agua. Entonces eso lo está viendo uno. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué se está dando ese fenómeno? Coincide, yo no sé si es la culpa porque yo no soy geólogo, yo soy solamente un veterinario que saca agua para darle a mis pollos, a mi pescado y a mi ganado. Y veo que cada vez que nosotros nos convertimos en el número 1 en la producción de petróleo de Colombia, cada vez nos toca ir más abajo por el agua. Y eso es delicadísimo, porque lo vemos de que esos animales que no tienen la capacidad de hacer un Hawái, los que viven en las llanuras, todos los animales silvestres no pueden hacer Hawái, entonces cuando llega el verano, ahí es donde se mueren y salen en los noticieros. Eso es una realidad. Bueno. ¿Sí? Ahora uno mira a nivel mundial. Cada vez que yo llevo estudiantes a las fincas y allá les pregunta, ¿usted qué piensa de un árabe? Entonces uno piensa de un árabe, ¿qué ve? Un barril de petróleo, un harén y arena.
arena, arena. Entonces uno asocia el tema de la explotación petrolera, lo asocia mentalmente a un desierto. Y uno lo está viendo en los países donde se saca el petróleo. Oiga, donde sacan el petróleo, en el mismo Estados Unidos, en Texas, hubo un tiempo en que 3 años sin llover. ¿Sí? Oiga, qué tremendo, ¿no? En el mismo Estados Unidos, un estado donde producen harto petróleo, también tienen dificultades con el agua. México, el caso, nos hablaba, por ejemplo, en una conferencia, una persona que sabía el tema internacional, nos mostraba que el 4.º lago más grande del mundo, que queda en Irán, se desapareció el agua, producen harto petróleo, y el lago, que era el 4.º lago más grande del mundo, se profundizó. Yo creo, ojalá me equivoque, pero el negocio ahorita no es sacar petróleo, el negocio ahorita es hacer un hueco grande y sacar el petróleo y que el agua se vaya para allá, para que en unos años nos vendan agua sacada de esas profundidades. Ese es el negocio futurista, es el negocio que están pensando, porque desafortunadamente en la vida todo el mundo busca ese negocio. Entonces el negocio no es sacar petróleo para hacer gasolina, sino el negocio es meter el agua allá para que después, cuando uno le toque comprar agua sacada de allá, la va a pagar al precio que le digan. Bueno, queda claro su posición. Defensa del agua. Es el punto que tiene usted, y con ejemplos muy claros, para que en Cumaral voten sí. Ahora, con la doctora Isabel, para que voten no, perdón, sí, el 4 de junio. Doctora Isabel, ha dicho Julián algo que quisiera preguntar, que quisiera que usted comente, y es: Cumaral, como muchos otros pueblitos pintorescos de nuestra geografía nacional, pues obviamente tiene derecho a decir, oiga, quiero quedarme como el pueblito tranquilo, sin esa maquinaria pesada arrasando las carreteras, las carreteritas, pues veredales, sin las prostitutas que llegan porque llegó gente de todo el mundo, de todas partes. Entonces se llenó el pueblito, como ha ocurrido en Puerto Gaitán, que llegó mucha gente de muchas zonas del país, y entonces ahí, pues detrás de los trabajadores llega un montón de gente más, y el pueblito se alborota, ¿no? Entonces, digamos que le entiende uno a Julián, oiga, déjenos a Cumaral ahí tranquilo, el pueblito calmado, sin tanta laraca. ¿Qué tiene que decir Ecopetrol frente a un desorden que evidentemente ve uno por ahí en pueblos petroleros? Bueno, yo voy a hablar como compañía de petróleo de los colombianos, que le aporta el 33% de los ingresos a la nación, y que evidentemente, tal y como se ha dicho, pues seguramente hay que revisar los modelos económicos del país, pero insisto mucho en el tema de que estos ingresos que le ha generado el petróleo no solamente a las regiones sino a la nación, pues han servido para generar infraestructura de vías, infraestructura de servicios públicos, acueductos, alcantarillados, puentes, y que en esa medida una empresa como Ecopetrol piensa que puede coexistir, que no tiene que ser excluyente el tema de una cosa así o el petróleo. Pensamos que, tal y como usted lo mencionaba, si es una riqueza que está ahí y que puede contribuir al desarrollo y al bienestar de las comunidades, y ese valor se puede compartir, esa prosperidad se puede compartir, pues que sea. Y en este sentido una precisión también importante: el 90% de los ingresos que se producen por cuenta de esta empresa van a parar vía impuestos, vía regalías, vía todo tipo de cosas, van a parar a la nación, y van a parar a proyectos de educación, a proyectos de vivienda, a proyectos de tecnología, a proyectos de cultura. La pregunta para hacerse en la decisión, que es lo que yo mencionaba al principio, aquí nosotros como Ecopetrol estamos más porque la gente decida informada y sepa qué es lo que implica esa decisión. Y la pregunta aquí también es, ¿no será que puede coexistir una industria con las comunidades, con el agua, con los ecosistemas, si todos en conjunto revisamos específicamente cuáles son esos aportes y cuál es esa prosperidad compartida que efectivamente se tiene cuando hay presencia de la industria en un territorio? Entonces,
La gente tiene que ser consciente de los ingresos, las oportunidades de empleo, las oportunidades de bienes y servicios, las dinámicas que puede generar en temas de infraestructura, de incluso del fortalecimiento, como lo pensamos hoy en la empresa, de que hay que fortalecer las vocaciones productivas. Yo soy ingeniera agrónoma de los territorios, porque efectivamente las economías no pueden depender de una economía petrolera que es transitoria, pero hay una riqueza allí que puede ser una oportunidad, y así es como lo vemos nosotros desde Ecopetrol. Doctor Reinaldo, de la ANH, es que estuve en Cumaral en alguna reunión de la comunidad y de hecho lo he escuchado en otros municipios. Se queja la gente de que estas compañías a las que ustedes les adjudican unos contratos, pues, de ir a explorar el territorio a ver si hay petróleo, estas compañías se van metiendo a las malas, así de sencillo, a las malas. Es decir, incluso si el finquero les dice que no, igual van y traen a un inspector y les dice qué pena, pero esto tiene que dejar entrar, y se van metiendo a las malas. ¿No cree usted que esa política nacional debería cambiar un poco? Pues yo creo que no es una política, porque eso no debería estar permitido por la ley, ¿no? Creo que hay una ley de servidumbres y demás en caso de que un propietario no quiera negociar con la empresa operadora. Y pues de ninguna manera la Agencia Nacional de Hidrocarburos estaría de acuerdo con una actitud de esas, una actividad de esas. Y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, durante todo el proceso, desde que se firma el contrato hasta que éste se termina, hace seguimiento continuo, pero no solo de la parte financiera, sino también del cumplimiento a las obligaciones ambientales y sociales. Promueve, por iniciativa propia desde el año 2012, todos los contratos que se han firmado y se firmarán a partir de esa fecha, tienen la obligación de invertir el 1% en un programa de beneficio a las comunidades, y no son sillas RIMAX o de pronto un poco de escobas por ahí en una escuela. Eso es un programa que tiene que estar avalado por la misma agencia, ¿sí? Y evaluado de tal manera que se identifique que efectivamente responde a las necesidades de las comunidades. Entonces, una vez más, digamos, no es un tema de que nosotros como Estado estamos otorgando unos derechos a una empresa para explorar un territorio, pero lo estamos dejando para que lo haga a su manera. Igual, nosotros somos responsables de hacer seguimiento, pero dentro de ese proceso, esta industria tiene más normas que cualquiera. Cada actividad de hidrocarburos requiere un permiso ambiental, ¿sí? Y cada autoridad, y están los ojos de las autoridades ambientales vigilando cada una de esas actividades. Entonces, digamos que eso no debe ser una práctica, obviamente. La ANH nunca estaría de acuerdo con eso, y lo que se debe hacer ahí es presentar su queja ante la autoridad competente. Bueno, gracias, doctor Reinaldo. Una última ronda, una tercera ronda que vamos a hacer sería ya para, de nuevo, enfocarnos a que Cumaral votará sí o no a la explotación petrolera en su jurisdicción el 4 de junio. Entonces, quisiera que cada quien tenga un mensaje final sobre esa situación que se va a vivir en Cumaral. Julián, empecemos de nuevo por Julián. Bueno, la ciudadanía de Cumaral, quiero hacer énfasis y claridad, no está radicalizada, es consciente y analiza diferentes escenarios y no solamente lo que se pretende plantear, que es sí o no a la industria de hidrocarburos. Es un análisis más profundo frente a la conveniencia o no para el país de abrir nuevos campos y generar nuevos impactos. No hay un rechazo desde la comunidad de Cumaral ni de la comunidad de la Orinoquía a la industria de hidrocarburos, y mucho menos a nuestra estatal petrolera Ecopetrol. Lo que se discute es la forma como están interviniendo el territorio, las consecuencias que están generando y las malas decisiones que se han generado alrededor de eso. Dentro de ese aspecto, por ejemplo,
se viene tergiversando una información frente al agua que consume la industria de hidrocarburos. Un lavadero de carros toma agua, lava los carros y el agua la vierte por las canales, la trata y la bota, ¿sí? Usa el agua, no se la consume. La industria del lavado de carros no acapara el agua que capta, no se queda con ella. El agua fluye a través del proceso y ellos generan un proceso económico alrededor de utilizar el agua. La industria de hidrocarburos, también dentro de sus procesos hay agua asociada a los yacimientos de hidrocarburos, hay agua asociada al crudo. Esa agua asociada no se cuantifica. Cuando el gobierno nacional, el IDEAMO, las autoridades ambientales dicen que es que consume más la agricultura que la industria de hidrocarburos, se está diciendo mentiras. Y no podemos basar argumentos en mentiras. Están basando el tema del consumo del agua de la industria de hidrocarburos solamente con base al agua concesionada, donde hablan de 3.5 litros por segundo para cepillarse los dientes, para bañarse, para el uso sanitario, para actividades mínimas dentro de las locaciones. Pero en ningún momento están cuantificando el agua que viene asociada a los hidrocarburos, que por ejemplo, aquí en Acacías, en el campo Castilla, ¿sí?, en este momento debe estar por encima de los 6.5 metros cúbicos por segundo. Un volumen de agua tal que por cada metro cúbico se podría estar, si fuera agua limpia, proveyendo agua a 1 millón de personas. O sea, son volúmenes descomunales y los mismos estudios de la industria de hidrocarburos dicen que en los yacimientos de la Orinoquía, aquí del Piedemonte, el porcentaje de agua a través del tiempo se va a incrementar. Y esa agua no se está cuantificando en las cuentas que ellos hacen y que, digamos que se argumenta ficticiamente que la industria de la agricultura consume más agua que la industria de los hidrocarburos. Eso es de pronto falso. Eso hay que hablarlo un poquitico más de fondo en eso, porque esa agua no está cuantificada en las concesiones. Eso que usted dice, pero quisiera preguntarle al doctor César Díaz, a veces se queda uno también con que los sectores ambientalistas miran solo al petróleo a la hora de decir vamos a defender el agua. Pero hay actividades como la ganadería que evidentemente afectan también el recurso hídrico, ¿no es cierto? ¿Ustedes y concluyo otro pedacito que eso? me hacía falta, y es, no se toman buenas decisiones con los recursos de la industria de hidrocarburos, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, nosotros valoramos mucho, de verdad, nuestra estatal Ecopetrol, pero, por ejemplo, utilizar las utilidades que genera Ecopetrol para construir un Reficar, ¿a usted le parece que eso es correcto? ¿Que eso es coherente? Las decisiones que se tomaron desde el gobierno nacional o desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, todos los que participan en esa junta de decisiones frente a toda esa malversación de la riqueza nacional en semejante elefante blanco, eso es absurdo. Entonces, digamos que permitir destrozar Cumaral, los cumaraleños entienden que no es lógico, no es razonable permitir destrozar Cumaral simplemente para que algunas personas disfruten de un modus vivendi muy cómodo y muy holgado. Gracias, Julián. Doctor César Díaz. Bueno, le preguntaba, ¿ustedes no soslayan a veces un poco eso de que solo miran hacia el petróleo y las otras actividades que contaminan qué? Bueno, es el tema, como decía, nada se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y lo que se transforma, toca mirar en qué se transforma. Por ejemplo, uno le da de tomar a una vaca, le da agua y ella la toma, pero ella orina. Y cuando orina, lleva unos nutrientes para el mismo pasto o para la vegetación, como abono. Ella produce carne, y después de esa carne, cuando uno se la come, tiene el 75% de agua. O sea que uno cuando come carne está comiendo proteína y está comiendo carne. ¿Qué quiero decir con eso? Que entra en un ciclo, pero el ciclo se mueve. Consume agua, pero la pone en un ciclo ahí, que se mueve y vuelve y saca y vuelve y se mueve. Entonces la vaquita defeca, la vaquita orina, eso coge se hace materia y da pasto, leche, dice viene otra vez, da leche, y así sucede con eso. Es un ciclo en donde se mueve. ¿En dónde? En la superficie de la tierra. Pero el tema de hacer un hueco para sacar el petróleo y que hace espacio libre, y allá hay unas aguas que se contaminan de ese petróleo y además quedan allá en lo profundo, ¿sí? Entonces las aguas superficiales que generan la vida, que generan el sustento de la vida de los vegetales, de los animales y de nosotros los seres humanos, cuando uno se da cuenta la está allá, no se perdió, no se fue para otro planeta, pero se nos metió en lo más profundo de nuestro planeta y se untó de una cantidad de cosas que ya no se untó de materia orgánica, sino de materia orgánica, pero de petróleo, y se quedó allá metida. Ese es el problema.
problema que estamos viendo es que, y lo a que yo me refería anteriormente, que el negocio del futuro es que usted tiene sed, le toca comprar un agua que la están sacando de por allá y la tienen que sacar, procesar, quitarle toda la mugre y todo y se la van a vender. Y entonces va a ser más costoso que la gasolina, pero le toca a uno comprarla porque de eso vivimos. Tenemos que comprar el agua de los animales, el agua de nosotros mismos. Entonces por eso es importante entenderlo. Claro, el tema de la ganadería y la agricultura utiliza mucha agua, pero la deja en el ambiente y la deja en un ciclo que es un ciclo vital. El petróleo utiliza mucha agua, pero la esconde y la mete allá abajo, donde posteriormente para sacarla de allá va a tener costo, para limpiarla va a tener costo y la vamos a tener que comprar muy cara. Por eso le estoy hablando que estamos frente al negocio del futuro. El negocio del futuro no es el petróleo, porque ya hay energías, hay otras energías alternativas que son renovables. Aquí el negocio es esconder el agua para que después nos la vendan más caro. Y en el tema de petróleo uno habla de la política. Mire cómo es de triste. Yo hace 27 años hicimos una expedición a la Orinoquía con estudiantes de la Universidad de los Llanos y unos periodistas y profesores. Y fuimos allá y nos paramos en la frontera con Venezuela. Y decía, oiga, Venezuela harto petróleo y aquí la frontera, de aquí para allá nosotros no tenemos petróleo. Entonces yo les decía a mis amigos, si nosotros hiciéramos aquí un hueco y chupáramos más rápido que los venezolanos, pues ahí pegadito y le sacamos el petróleo. Eso después le llamaron el efecto malteada. ¿Sí? Haga el hueco cerquita y saque el petróleo. Porque también teníamos, en ese tiempo nosotros no, hasta ahora estaba Caño Limón, hasta ahora se estaba pensando en Caño Limón, no sacábamos el petróleo, solo lo sacamos cuando mundialmente se necesitaba, cuando ya Venezuela lo quiere manejar de una manera, los árabes lo quieren manejar de una manera, ahí sí se dan cuenta que el petróleo de nosotros siempre ha estado ahí, pero solo lo quisieron sacar ahorita, no antes, sino ahorita, porque es un negocio económico, hay que sacarlo. Y lo triste que también estamos en desacuerdo, que es otro tema diferente al ambiental, es que sacar uno su riqueza para regalarla, para comprarla más cara, es que lo que se sacan en petróleo, se sacan, un ejemplo, 1 millón de barriles, pero con gasolina, con 200.000 barriles de gasolina, ya se pagaron el petróleo y tuvieron ganancias. Y nosotros los colombianos pagando gasolina cara, hecha prácticamente con nuestro petróleo. Entonces uno dice, no, serían otras alternativas, de que uno dice, ¿cómo vamos a permitir sacar el recurso cuando hay una política adversa para el mismo país? Porque nosotros sacamos nuestro petróleo y se va a acabar y vamos a comprar una gasolina cara, y cuando no tengamos, ¿qué va a pasar? Y el otro tema que también es político, el tema de la mermelada. Nuestro presidente hoy de Ecopetrol, una persona de muchas capacidades, pues acuérdense que él es de la mermelada, que el petróleo de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes, Alan Jara, hablando del raponazo de las regalías? Y eso se hizo famoso con esa frase, el raponazo de las regalías. Pero es que a veces uno es cómplice, ¿sí? Porque ¿qué pasó? Se regalaron el petróleo y todo y se lo llevaron y lo repartieron en el país. Y las comunidades del Chocó, ¿cuánto petróleo le ha llegado? Llevan 13 días de paro. ¿Y el petróleo que hemos sacado, para qué ha servido? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las clínicas? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las universidades? Y hemos sacado petróleo. Y de Colombia nosotros aquí nos opusimos a que se llevaran el petróleo. Le decíamos, déjenos el petróleo y nosotros más bien les damos educación, les hacemos universidades, les damos créditos. Pero no, se ha sacado en una política adversa, malintencionada, se han sacado los recursos, se han despilfarrado los recursos. Ahorita el país tiene crisis y el petróleo no ha solucionado nada y sí nos ha convertido en un problema social muy grande. Gracias, doctor César Díaz. Y ahora quisiera preguntarle a la doctora Isabel, esta semana estuvo el presidente de Ecopetrol en Cumaral, Juan Carlos Echeverry, pues terció un poco ahí para que, bueno, lo que usted explicaba, no necesariamente que si votan sí o que si votan no, sino que estén informados. Entonces, la pregunta que se me genera es, ¿qué importancia tiene para Ecopetrol que un pueblito pequeño como Cumaral le diga no o le diga sí al petróleo? Bueno, pues voy a hablar de dos cosas en relación con esa pregunta. La primera cosa es que si hablamos de la importancia de una actividad y lo que le aporta, digamos, al bienestar de la población que vive en ese territorio, podemos hablar que, por ejemplo, en los últimos, del año 2005 al año 2015, este país recibió por ingresos del sector de hidrocarburos 209 billones de pesos colombianos que se invirtieron en educación, en salud, en vías, en todo lo demás. 209 billones y estoy hablando de todo el país. Estas son las cifras que están allí en ingresos. Sí, pero esas son las cifras. Bueno, sí. Tiene el turno la doctora Isabel. Sí, bueno. Segundo elemento que es importante acá. En el caso del Meta, él incluso presentó unas cifras en regalías, ¿cierto?
En regalías, por ejemplo, voy a poner ejemplos aquí con cifras concretas. El presupuesto de regalías del 2017-2018, o sea, el que está en la vigencia, para Cumaral son 1.600 millones de pesos, Acacias 22.600, Castilla 20.113, Guamal 4.183, Puerto Gaitán 102.000 millones de pesos. Ese es el presupuesto que hay de regalías. O sea, es la oportunidad de tener esos ingresos. Villavicencio, voy a ver si lo tengo acá. Y no lo tengo. Discúlpeme, pero no lo tengo. Sí. Sí. Estos ingresos que tienen derecho los municipios y los territorios, pues obviamente acceder a ellos implica pensar en proyectos que sean pertinentes para la región, ¿sí? Y se convierten en una oportunidad. Y se convierten en una oportunidad si los ciudadanos que habitan ese territorio piensan de manera colectiva o piensan en el interés general y dicen, bueno, apostémosle a esto. Y digamos, en teoría, los planes de desarrollo municipales que se hacen de manera participativa deberían apuntar hacia eso. Entonces, el primer punto que yo quiero decir frente a esto es, los ingresos que produce el sector de hidrocarburos pueden ser una oportunidad para los territorios, y eso obviamente está ligado a los dirigentes que tenemos, que elegimos, a las propuestas que presentamos, y eso también tiene que ser de control ciudadano, es decir, las comunidades tienen la oportunidad de presentar, de definir, de aportar, de decir, mire, estos son los proyectos, pero también está en nuestro poder como ciudadanos elegir. Ustedes lo han dicho claramente, ese es el poder de la democracia, el de elegir y de elegir bien. Y eso, y nosotros, digamos, en el segundo punto en esto, es la oportunidad que tiene una comunidad, que tiene una riqueza, de poder aprovechar esa riqueza o de no aprovecharla, porque al final, y tal como se ha dicho acá, y reitero, digamos, nuestra postura en esto, pues las comunidades en el territorio definen, ¿cierto? Definen y votan y dicen sí o no porque esto no nos conviene. Pero a mí me gusta mucho lo que ha dicho Julián, en el sentido en que esto, digamos, no se trata de un sí o un no radical, también se trata de que la gente esté informada, pero informada realmente. Yo, por ejemplo, agrónoma toda la vida, zootecnista toda la vida, sé que usted en una hectárea abre un hueco, o en menos de una hectárea, o en 400 metros para perforar el pozo petrolero. ¿Cuánto necesita una vaca en la Orinoquía colombiana para ser sustentable? Sustentable es que la pueda alimentar, que la pueda sostener. ¿Cuánto monte tengo que tumbar? Entonces, cuando yo hablo de los modelos económicos también, cuando digo que cuando se revisa el tema medioambiental hay que revisar integralmente el tema, porque todos los sectores tienen un aporte en él, esas son cosas que tienen que pensar los territorios. Y cierro diciendo una cosa que es fundamental, es que las decisiones que toman los ciudadanos tienen que ser decisiones completamente informadas, porque hay consecuencias, hay efectos, unos positivos, otros negativos. Hay gente que no tiene tierra para producir la tierra y que vive de un empleo. También hay oportunidades de empleo en la industria. Entonces, yo creo que son cosas para poner en balanzas y decir, mire, pensando en el futuro, ¿qué es lo que quieren los ciudadanos? Y más bien, el punto de la información, el punto de las implicaciones de mis decisiones es un punto que es fundamental en esa decisión. Bueno, y para cerrar con el doctor Reinaldo, quisiera aprovecharlo ya que es de la ANH, para preguntarle resultados prácticos de esa última ronda donde ustedes pues distribuyeron la exploración por todo el país. ¿Usted diría que los resultados son satisfactorios para el país en el sentido de que, bueno, esa ronda sirvió para que ahora tengamos quizá más petróleo, o han sido más los problemas con las comunidades a partir de toda esa distribución pues del territorio para explorar, para buscar petróleo? No, mire, a partir de ese procedimiento que viene generando la ANH que comenté hace un rato, considero que los resultados han sido favorables
por un lado, para la operadora, porque no se desgasta pidiendo permisos o con expectativas en sitios, a trabajar en sitios donde realmente no va a poder trabajar. Se reducen también los conflictos con las comunidades y los conflictos con las mismas autoridades locales y regionales con quienes tenemos, digamos, estamos tratando de trabajar armonizadamente para que haya un completo entendimiento de todas las actividades que se están desarrollando en el territorio y de esa manera, si se llega a presentar algún inconveniente o algo, digamos, se podría atender más fácilmente, ¿sí? Con respecto a Cumaral, usted no me ha preguntado, pero yo soy ambientalista, ¿sí? Y yo, a modo de consejo o de reflexión, yo diría que ¿por qué no darle la oportunidad a una industria que quiere ser un socio en el desarrollo del territorio, de una comunidad, que puede compartir y puede coexistir con otras actividades industriales y armonizar sus actividades con los usos del suelo, ¿sí? Ustedes dirán, no, porque sinónimo de petróleo o explotación de hidrocarburos es catástrofe ambiental, pero créanme que están equivocados si ese concepto es tan radical. Julián, déjame terminar. Al final yo creo que puede haber preguntas, ¿sí? A ver. Bueno, sí, dejemos que termine y parece que al final, no sé si Edgar tenga dispuesto unas preguntas, podemos continuar el diálogo. Bueno, se habla de la industria de hidrocarburos como un devastador de los recursos. Habla de que genera deforestación, siendo que las áreas a intervenir en un proyecto de hidrocarburos son muy pequeñas, incluyendo las mismas vías que generan. Si uno ve los estudios del IDEAM sobre deforestación, los mayores departamentos que tienen problemas de deforestación son Caquetá, Antioquia y Meta, en ese orden, ¿sí? ¿Y por qué? Por minería ilegal, ¿sí? Expansión de la frontera agrícola, cultivos ilícitos y otro que se me escapó. Si usted revisa el Estudio Nacional del Agua, que Julián dice que no le crea al IDEAM, pero digamos que es la información oficial, de pronto él tiene un estudio mejor. Realmente la industria de hidrocarburos consume únicamente el 1.6% del agua que se consume en este país, ¿sí? Y si lo leyeran juiciosos, se darían cuenta que el agua de producción sí está incluida en ese porcentaje. Y el agua de producción es el agua que sale con el hidrocarburo, ¿sí? Y es un agua que retorna al hidrocarburo. El agua concesionada, que sí son volúmenes muy pequeños, el 3.5 que también mencionó Julián, eso es agua que se trata y que se entrega superficialmente en mejores condiciones a como se recibe, porque se tiene la tecnología, se tienen las plantas y demás. Entonces, aquí realmente el recurso que se usa es el recurso humano, porque hay oportunidades laborales, hay mejor calidad de vida y hay, digamos que, buenos negocios dentro de la prestación de los servicios. Por otro lado, y como esto es un foro de cambio climático, también es importante mencionar que si uno revisa el estudio del IDEAM, el último inventario de gases de efecto invernadero, que fue el año 2015, creo que el tercer boletín, la mitad le corresponde a las actividades agropastoriles y la otra mitad le corresponde a las actividades de energía. Hay unas cositas ahí chiquitas que corresponden a otras actividades, pero que no son realmente importantes. Pero si uno revisa esa gran parte que es de energía, casi toda hace parte del tema de transporte que mostraron ahorita en la presentación de Findeter, eso. Y para el sector de hidrocarburos, pero lo que se relaciona únicamente
con exploración y producción de hidrocarburos, estamos hablando de un 3%. Entonces, yo lo único que les pido, así como lo dijo la doctora Isabel, es que tomen decisiones con información, ¿sí? Tómense el trabajo. Yo creo que no hay nada mejor que estar seguro a partir de lo que uno lee y sabiendo que lo que lee efectivamente es algo serio. Y les agradezco mucho por la invitación. No, gracias a ustedes, los 4 panelistas, y bueno, decirle de pronto al público que el panel con posiciones contrarias justamente lo que busca es darles a ustedes una información que tienen unas personas y de pronto otra información no tan ajustada a lo que unos dicen. Es decir, hay diversidad de información, hay que tener en cuenta muchos puntos de vista. Y bueno, pues ahí ustedes escuchan y ustedes son los que deciden. Esto aquí no es, pero la idea es enriquecer precisamente escuchando las partes. Así que esto termina ahí. Pero no, esto no termina, falta algo más. Y es la foto final, porque podremos tener diferencias, pero somos colombianos y amigos y hermanos. La foto final, hágame el favor. Bueno. Les agradezco a todos, muy amables, por su presencia aquí en este foro orinoquense sobre el cambio climático. Un abrazo para todos, les agradezco. Y bueno, ahí ya ahorita bajan ellos un momentico para que ustedes puedan conversar con ellos si tienen dudas con alguna de las partes. Muy amables para todos por haber venido, y le digo aquí a mi amigo que ya le entrego su micrófono, hermano, ya, aquí. Muchas gracias a la doctora Isabel Cristina, al doctor Reinaldo, gracias a César, gracias a Julián, gracias a ustedes muy amables por estar aquí esta noche y por esperarnos hasta este momento, muy amables.